Hola amigos, el día de hoy aprenderemos a tejer un bolero para bebé en talla de 1 a 2 años. El día de hoy vamos a aprender a tejer este lindo bolero o suéter para bebé. Es una talla a partir de 1 año y está tejido a 2 agujas. Es en una sola pieza el tejido y es muy simple. Pueden tejerlo con agujas rectas convencionales o con agujas circulares si se sienten más cómodos como yo. Como este pequeño suéter es de una sola pieza, lo pueden tejer también con agujas rectas convencionales. Y vamos a empezar montando 80 puntos en las agujas de 3.5 milímetros. Y la forma en que voy a montar los puntos va a ser de forma elástica. Si no sabes montar los puntos de forma que quede elástica, aquí abajo te voy a dejar un enlace para que puedas ir a ver con mayor detenimiento. Ya tengo los 80 puntos montados y a partir de ahora vamos a tejer 6 hileras en punto elástico. Aquí he ido avanzando, ya tejí 2 hileras para que vayan viendo cómo se está viendo y también para que vean el punto elástico con el que monté cómo estira. Bien, entonces el punto elástico ya muchos saben que es tejer un derecho, un revés, un derecho, un revés, un derecho, un revés y la parte de atrás se teje como se encuentra. Cuando digo cómo se encuentra, quiere decir que cuando es una cadena se teje en derecho y cuando ven este bultito es en revés. ¿Ven? Acá es derecho, acá está el bultito, es en revés. Tejer 10 hileras en punto elástico. Ya tejí las 10 hileras en punto elástico. He medido y tiene 3 centímetros y medio. Si ustedes quieren tejer un poco más, también pueden hacerlo. Ahora debemos de continuar con los 80 puntos. Y vamos a hacer unos aumentos. 8 puntos para tener 88 puntos. Aquí toda esta hilera va a ser en derecho. Empezamos tejiendo 5 puntos en derecho. Y ahora el primer aumento. Levanto este punto de aquí, ven, entre punto y punto hay esta hebra, levanto desde adelante, lo giro y lo coloco en la aguja de la izquierda, así. Y ahora lo tejemos. Este es el primer aumento. Vamos a hacer lo mismo cada 10 puntos. Y nuevamente levantamos, giramos y colocamos en la aguja y lo tejemos. Nuevamente 10 puntos. Nuevamente otro aumento. Levanto, torcemos y colocamos y tejemos también. Y así ustedes continúen, cada 10 puntos un aumento, al final aumento y deben de quedar 5 puntos. Cuenten y deben de tener 88 puntos. Estamos al final de esta hilera y vamos a hacer el último aumento. Y así completamos los 88 puntos. ¿Ven? Me quedan ya los 5 últimos. Cuenten y verifiquen tener los 88 puntos. La hilera de atrás lo van a tejer todo en revés. Tus likes y tu suscripción me ayudan muchísimo a seguir adelante. Y si no estás suscrito, ¿qué esperas? Es gratuito este canal. Y si ya lo has hecho, muchísimas gracias.
Ya tenemos aquí los 88 puntos, así se está viendo de bonito. Y ahora vamos a tejer 10 centímetros más o menos en la siguiente puntada. Vamos a empezar con la primera hilera a tejer uno en derecho, un revés, 3 derechos, un revés, 3 derechos, un revés, 3 derechos, y así hasta terminar toda la hilera. Un revés, 3 derechos. Termino con un revés y 2 puntos en derecho. Volteamos y la parte de atrás de este suéter siempre se va a tejer en revés, al menos en este diseño, ¿sí? Ustedes pueden cambiar al diseño que deseen. Todo en revés y nos vemos en la siguiente hilera. Ahora nos toca la hilera 3, donde tejeremos 3 puntos en derecho, un revés, 3 derechos, un revés, 3 derechos, un revés, 3 derechos, y así hasta terminar toda esta hilera. La hilera 4, que es la parte de atrás, se teje en revés. Recuerden que la parte de atrás siempre se va a tejer en revés. Una vez que terminen la hilera 4, se vuelve a repetir desde la hilera 1 y así van repitiendo todas las hileras del 1 al 4, del 1 al 4, más o menos hasta tener unos 10 centímetros de altura. Yo voy a tejer hasta ahí y luego le muestro para empezar a hacer los aumentos para la manga. Fui avanzando y así es como se está viendo el punto. Es muy bonito. He continuado tejiendo desde que terminé la pretina hasta acá 11 centímetros. Les había dicho tejer 10 centímetros, pero al final tejí 11 centímetros. Una vez que hemos llegado a esta medida, debemos de continuar con 88 puntos. Y ahora vamos a hacer unos aumentos aquí al principio y al final. Vamos a empezar aumentando 3 puntos al empezar. Entonces, solo giramos 1, 2 y 3 aumentos al empezar. Ahora vamos a continuar tejiendo según lo que nos correspondería. Si ustedes se han dado cuenta, los 3 puntos que se teje en derecho, el del centro es el que va a ser en revés. Aquí está un revés, entonces acá sería un revés, 3 derechos, revés. Así que empiezo con 2 derechos para que coincida con el diseño. 1, 2, un revés, 3 derechos. Y aquí vemos que coincida. Anteriormente aquí fue en revés, así que ahora toca acá arriba revés. 3 derechos. Entonces continúen y nos vemos al final de la hilera. Y terminamos esta hilera. Acá están los 3 puntos que habíamos aumentado. Giro. Y ahora vamos a hacer esos 3 aumentos, pero por el lado de atrás del tejido. 1, 2, 3. Y tejemos la parte de atrás todo en revés.
Ya estamos nuevamente adelante y vamos a volver a hacer aumentos. Pero esta vez un aumento aquí y otro acá. Vamos a tejer un derecho y aquí donde se forma una hebra vamos a levantar. Giro y ya tenemos el primer aumento. Este lo voy a tejer en revés porque he estado viendo el diseño para que coincida. ¿Ven? Acá está el anterior revés, 3 derechos y este es revés. Ustedes fíjense para que coincida. ¿Ven? Revés, 3 derechos. Y así continúan hasta casi terminar para volver a hacer un aumento. Y aquí antes del último punto hago el aumento. Levantamos, giramos y como este fue en revés, los dos últimos en derecho. El lado de atrás se teje todo en revés y nos vemos nuevamente para empezar la hilera de adelante. Así se están viendo los aumentos que hemos hecho. Primero fueron 3 puntos, luego 1 y el otro lado igual. Y de la misma forma vamos a volver a repetir el aumento que es un punto. Tejo en derecho, este de aquí levantamos para aumentar el punto y ahora vemos qué es lo que correspondería tejer. Y revés. 3 derechos. Ustedes continúen y nos vemos al final para hacer otro aumento aquí. Aquí al final el aumento levantamos, giramos y tejemos en revés. Acá está un revés, 3 derechos y este lo tejo en revés y este en derecho. La hilera de atrás lo tejemos todo en revés y nos vemos en la siguiente hilera para hacer los últimos aumentos. Hasta el momento hemos aumentado 5 puntos aquí y 5 puntos aquí. Ahora vamos a hacer 15 aumentos, que ya serían los últimos para la manga. De la misma forma vamos a colocar. $15 puntos. Los 5 primeros puntos van a ser el borde de la manga. Entonces los vamos a separar para recordar que siempre el borde se va a tejer en derecho o punto musgo. Los 5 primeros puntos y los 5 últimos puntos se van a tejer siempre en derecho o punto musgo. Voy a colocar el gancho y así poder recordar que siempre estos 5 puntos se tejen en derecho. El resto vamos a continuar tejiendo según el punto que nos corresponda. Y así hasta terminar esta hilera continúen tejiendo. Terminamos la hilera y de la misma forma hacemos los 15 puntos de aumento.
Aquí también es en derecho y recuerden que siempre los 5 primeros puntos y los 5 últimos puntos siempre se va a tejer en punto musgo. El punto musgo es tejer en derecho tanto por delante como por detrás. Cinco puntos y colocamos el gancho para no olvidarnos, y como estamos en la parte de atrás vamos a tejer todo en revés. Y así ustedes van a continuar tejiendo solos hasta tener más o menos 8 o 9 centímetros de altura. Deben de tener 128 puntos en total. Teníamos 88 puntos y hemos aumentado 20 puntos por cada lado. He continuado tejiendo 9 centímetros en la manga. Nosotros nos habíamos quedado aquí, donde habíamos hecho primero 3 aumentos, luego un punto y luego 15 aumentos para la manga, por un lado y también por el otro lado. En total debemos de tener 128 puntos. Los 9 centímetros de manga se miden desde los últimos 15 aumentos de aquí hasta acá. Y quiero que vean los 5 primeros puntos, como les dije, se teje en punto musgo, por eso que coloqué esta marca para siempre recordar que al empezar y los 5 últimos también son en punto musgo, ¿ven? Tanto por adelante como por detrás. Se teje en derecho. Una vez que ya tienen esta medida de 9 centímetros de altura de manga, cuentan y deben de tener los 128 puntos. Y pueden apreciar aquí que he puesto unos marcadores más. Aquí va a ser el cuello. Van a separar 46 puntos. Desde aquí hasta acá, 46. Para el cuello 36 puntos y para la otra manga 46 puntos. Entonces la parte de la manga de aquí hasta acá lo tejen normal como hemos continuado. Solo vamos a cambiar la parte del centro, que se va a tejer más o menos unas 8 hileras en punto musgo. Entonces empezamos, como les dije, de la misma forma. La manga no cambia nada, que serían 5 puntos en derecho. Pasamos y continuamos con el diseño que hemos estado tejiendo. Llegamos aquí, ven, ya tejí los 46 puntos y los 36 puntos centrales va a ser en punto musgo. Van a ser 8 hileras en punto musgo, ¿sí? Esta sería la primera hilera, así que tejemos todo en derecho. Llegamos hasta aquí y el otro lado se teje igual, ¿sí? Las mangas, repito, no cambian en nada. Continuamos respetando el patrón que tocaría. ¿Ven? Un derecho, ustedes guíense, ven que acá toca un revés, 3 derechos. Estamos ya en la hilera de atrás, que hemos tejido todo esto en revés, y les muestro, ven, los 36 puntos del centro en derecho. Recuerden que estamos por atrás, ven. Esta es la segunda hilera. Ustedes van a tejer 6 más. En total son 8 hileras que se van a tejer de esta forma. Nos vemos una vez que terminen de tejer el cuello. Ya terminé de tejer las 8 hileras y ven que
el centro, los 36 puntos centrales, se ha tejido en punto musgo. Ahí lo pueden observar, y estos lados hemos respetado igual, tejiendo las mangas normal con el mismo diseño y los 5 primeros puntos al igual que el otro lado. Ahora, de estos 36 puntos, aquí voy a retirar el gancho y vamos a correr 5 puntos. 5 puntos en punto musgo para el lado derecho. Y de este otro lado igual, retiro acá el gancho y corremos 5 para este lado. Así, ¿ven? Entonces en el centro deben de quedar 26 puntos. Voy a tejer normal según lo que me corresponde hasta acá, y nos vemos en la parte del centro para hacer o para cerrar los puntos del centro. Y ahora ven, acá están los 5 puntos. Estos 5 puntos de aquí siempre van a ser en derecho, en punto musgo, ¿ya? Hasta terminar el suéter, porque esta parte es el borde donde se va a hacer el ojal. Entonces ahora retiro este gancho y lo voy a colocar aquí, ¿sí? Para recordar, al igual que como hemos hecho en la manga, así, para no olvidarnos que estos 5 puntos hasta terminar el suéter va a ser en punto musgo. Y ahora estos 26 puntos centrales vamos a cerrar. Entonces tejo 1, tejo 2 y montamos así, tejo otro, montamos, terminamos aquí, retiro este gancho, me faltaría cerrar este punto y montamos ahí. ¿Ven? Acá están 26 puntos cerrados. Ahora tejemos estos 4 puntos que son los bordes en derecho, 3, 4, 5, y aquí también le vamos a poner un gancho, ven, así, para recordar que aquí siempre estos 5 de aquí y estos de aquí van a ser siempre en punto musgo. Ahora termino de tejer normal como me corresponde hasta terminar y nos vemos aquí. Así se está viendo, ven, volteo y esta hilera lo tejemos como continuaría, que es todo en revés, salvo al empezar y al terminar. Entonces lo vamos a tejer los 5 primeros en derecho, el resto es en revés y los últimos 5 puntos en derecho. Nos vemos en la siguiente hilera. Ya terminamos de tejer la hilera de atrás, ven, acá estamos con la lana. Ahora, para que este lado no nos esté estorbando cuando tejamos, ya que están en las agujas, lo que podemos hacer es colocarlo o separarlo en un gancho de estos largos, o también me gusta a mí así en una lana que no estén usando, ven, y una aguja pasar todos los puntos. Tengan siempre cuidado que los puntos no se vayan a escapar. Y pasamos para separar para que podamos tejer mucho mejor, con más comodidad. Pasamos ya y lo único que hacemos es anudar acá para evitar que los puntos se desaten, ¿sí? Así, y ya tenemos, ven, este lado. Una vez que ya hemos separado, vamos a empezar a tejer este lado, el delantero izquierdo.
Ustedes pueden tejerlo simultáneamente ambos delanteros o uno por uno. En mi caso voy a tejer primero este y luego este. Para este lado de aquí va a ser igual que acá, la única diferencia es obviamente, ven, acá están los 5 puntos y esos 5 puntos en punto musgo van a estar acá, lo contrario. Entonces vamos a empezar tejiendo los 5 primeros puntos en punto derecho o punto musgo, que es el borde. Vamos a continuar manteniendo esto. Los dos siguientes puntos van a ser en derecho, luego 2 revés y los 6 siguientes puntos para la trenza. Entonces para la trenza vamos a necesitar un gancho para ayudarnos a separar. Yo voy a utilizar de este tipo, entonces los 3 primeros puntos los voy a retirar. Lo pongo hacia adelante y los 3 puntos que siguen los voy a tejer en derecho. Ahora devuelvo estos 3 puntos a la aguja de la izquierda. Y lo tejemos en derecho. Tejan despacito porque esta parte está un poco ajustada ya que hemos hecho el cruce, pero así despacito. Ya hicimos aquí el primer cruce. Ahora siempre la trenza va a ser de 6 puntos, entonces a los costados de la trenza siempre va a haber 2 puntos en revés y 2 puntos en revés. ¿Ven? Acá 2 puntos en revés. Ahora vamos a tejer un punto en derecho, ¿sí? Y de este punto en derecho que hemos tejido vamos a sacar el primer aumento. Entonces de aquí abajo, fíjense, voy a jalar de esta forma y ya tenemos el primer aumento. Entonces lo tejemos en derecho. Pero antes de eso voy a colocar este gancho aquí, ¿sí? Antes de tejer el punto que hemos aumentado. Lo tejemos en derecho. Y ahora sí continuamos tejiendo según lo que nos correspondería. Pueden guiarse fijándose aquí que tocaría 2 derechos, un revés. 2 derechos, un revés, 3 derechos y así lo que a ustedes les corresponda hasta terminar. ¿Ven? Terminan hasta acá y los 5 últimos en punto musgo. Nos vemos terminando la hilera. ¿Ven? Ya terminé esta primera hilera. Volteamos y empezamos otra vez aquí la parte de atrás. Recuerden siempre en punto musgo los primeros 5 puntos. Y como estamos atrás es todo en revés. Van a tejer todo en revés hasta esta parte de aquí, hasta el gancho rojo donde habíamos colocado para separar. Llegamos al gancho rojo y estos puntos de aquí que son 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 puntos, se va a tejer tal como se encuentra y eso siempre va a ser hasta terminar el suéter en estos puntos de aquí. ¿Cómo es tejer como se encuentra? Aquí tocaría un punto en revés. Estos 2 puntos que viene acá como una cadena es tejer en derecho. Y los 6 puntos de la trenza siempre va a ser en revés. 1, 6, ahora tocan 2 derechos y 2 revés. Así siempre va a ser la parte de atrás. Coloco el gancho y terminamos con los 5 puntos del final.
Aquí ya se puede observar mucho mejor el primer cruce que habíamos hecho, ¿ven? Entonces, ¿cuántas veces o cada cuánto tiempo se va a hacer el cruce? Y el aumento va a ser cada 3 hileras. En la cuarta haríamos lo mismo. Ya hicimos la parte de atrás fue la primera hilera. Ahora vamos a tejer la segunda hilera, la parte de atrás nuevamente 3 y en la cuarta hilera sería el cruce y el aumento. Entonces esta es la segunda hilera desde que hicimos el cruce y vamos a tejer 5 puntos en derecho, pasamos y continuamos con estos 2 puntos, siempre van a ser en derecho, 2 revés, 6 puntos de la trenza en derecho, 2 revés, un derecho, volvemos a pasar acá y continuamos tejiendo según lo que nos correspondería. Un derecho, un revés, 3 derechos. Entonces terminen de tejer hasta aquí, luego regresan por la parte de atrás que serían 5 derechos, todo revés hasta llegar a este gancho de aquí y nuevamente tejemos por atrás acá. Ya son 3 hileras que estamos tejiendo, ven, llegamos por atrás al gancho rojo y recuerden que estos puntos de aquí se tejen como se encuentra. Entonces si es un bultito es en revés, si son en cadena es en derecho, entonces estos dos en derecho, los 6 puntos de la trenza en revés, dos derechos, 2 revés. Eso siempre va a ser por la parte de atrás. Y los 5 puntos de borde. Volteamos y ya hemos hecho las 3 hileras. Volvemos a repetir otra vez el cruce y el aumento. Entonces nuevamente 5 puntos en derecho, 2 derechos, 2 revés y nuevamente estos 6 puntos que cruzamos. Retiramos 3 puntos, tejemos 3 puntos y pasamos estos 3 puntos a la aguja de la izquierda y recuerden que va a estar un poco ajustado, pero lo tejen despacito y con paciencia. 1, 2 y 3 ahí. Ahora 2 revés, 1, 2 revés. Tejemos un derecho, retiro este gancho y hacemos el aumento como hicimos antes. De aquí atrás, ven, acá hay uno, de este no porque es el que acabamos de tejer, sino de este de acá sacamos así y coloco el gancho acá y lo tejemos en derecho, este punto, y ahora continuamos con lo que corresponderíamos, que sería acá 3 derechos, ven, un revés, y así van a continuar ustedes repitiendo. Recuerden, son cada 3 hileras. Terminan la de atrás cuenta como 1 adelante, 2 atrás, 3 y en la cuarta hilera vuelven a hacer el cruce y un aumento. ¿Hasta cuánto se va a tejer? Hasta tener el doble de la manga. Quiere decir que primero habíamos tejido 9 centímetros, entonces tenemos que tejer hasta tener
18 centímetros, ¿sí? Hasta acá, hasta llegar acá. Pero como todavía tenemos que hacer esta disminución un poco así redondeada, entonces será hasta tener 17 centímetros, ¿ven? Ahí van a continuar haciendo este aumento, cruce y la manga hasta acá. Ahí nos vamos a ver para explicar el cierre de la manga. Ya pueden observar que esta parte continúe tejiendo, ¿ven? Y continúe con los aumentos, ¿ven? ¿Cuántos aumentos hemos hecho? Pues contando aquí cada cruce pueden darse cuenta de cuántos puntos fueron. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 puntos. Entonces, entre este gancho de aquí y el de aquí ya tengo 37 puntos. Yo les había dicho que tejan hasta tener 17 centímetros, pero he tejido hasta tener 19 centímetros porque me di cuenta de algo. Fíjense aquí. Lo doblamos aquí para ver la manga. Y cuando tenía 17 puntos, para que esta parte llegue aquí, quedaba así. Entonces por eso es que he continuado tejiendo hasta tener 19 centímetros. Ustedes vean también que estos puntos de aquí lleguen hasta aquí y que la parte del cuello con el hombro no quede de esta forma ni tampoco quede muy así, ¿no? Que quede exacto. Entonces esa será la medida. En mi caso tengo, repito, después de hacer la trenza, que es de aquí hasta aquí, tengo 37 puntos y son 19 centímetros en total. Una vez que ya llegué ahí, voy a hacer las disminuciones tal como habíamos aumentado. Entonces, esta parte es del cuello y aquí es la manga. Y empezamos nosotros aumentando aquí, recuerdan, 3 puntos, luego 1, 1 y luego 15 puntos. Así que lo contrario sería primero disminuir 15 puntos, en la siguiente 1, en la siguiente 1 y en la siguiente 3. Entonces volteo y ya en este lado por la parte de atrás es que voy a hacer la disminución. De repente para la otra manga va a ser desde la parte de adelante. Bien, entonces aquí serían 15 puntos, pero para que no haya errores de conteo, voy a retirar ya este gancho y contamos para separar los 15 puntos. Acá hay 5, 10, 15. Aquí vamos a disminuir hasta acá, la primera. El primero no tejo, vamos a disminuirlo en revés. Estos 5 primeros en derecho, ¿sí? Como son los de la guarda. Aunque al final no se va a notar porque con la costura ya no se va a ver. ¿Ven? Así disminuimos los puntos. Retiro el gancho y tenemos que disminuir el último punto, que es este, y ya estaría. ¿Ven? Ya hemos disminuido aquí lo mismo que acá. Y lo siguiente, pues continuamos tejiendo según lo que nos corresponde. ¿Ven? Por adelante se está viendo así. Ya hicimos estas disminuciones y ahora tejemos normal esta parte y por atrás haremos aquí una disminución. Entonces tejan igual, pero algo importante, esta parte de aquí de las trenzas
Cada vez que hacíamos las trenzas, que eran cada 3 hileras, hacíamos la trenza y también hacíamos el aumento. Entonces, ahora la trenza se sigue manteniendo igual. Cada 3 hileras, en la cuarta es el cruce. A mí me corresponde ya justo en este momento. Pero los aumentos van a ser ahora más seguidos. Va a ser cada vez que estén por el lado de aquí, de adelante, van a ser el aumento. De esta forma ya empieza a cerrarse más rápido el delantero. Recuerden, a partir de ahora, cada vez que estén en la parte de adelante, van a ser el aumento. La trenza sí se mantiene cada 3 hileras en la cuarta. Entonces tejan esta hilera, hagan su respectivo aumento y nos vemos para empezar la hilera de atrás. Ya estamos por la parte de atrás y ahora nos corresponde hacer una disminución. Es igual como hemos aumentado, pero esta vez ahora es disminuyendo. ¿Vieron? Ya hice una disminución. De la misma forma continúen, tejan esta hilera, la de adelante y nos vemos nuevamente aquí en la parte de atrás. Nuevamente estamos en la parte de atrás y corresponde otra vez una disminución. Así, ¿ven? Y nuevamente terminamos esta hilera y la de adelante también y nos vemos otra vez atrás para tejer las últimas 3 disminuciones. Ahora nuevamente estamos aquí atrás y ahora nos toca las 3 últimas disminuciones. Como estamos atrás es en revés las disminuciones. Uno, 2 y 3. Y ahora sí se puede continuar tejiendo todo esto. Voy a terminar esta hilera y les voy a mostrar cómo se ve por adelante. ¿Ven? Entonces así es como se está viendo por adelante. Por aquí hemos empezado, continuamos, hicimos los aumentos por lado para la manga. Aquí separamos los puntos, tejimos el cuello y esto continuamos tejiendo. Entonces nosotros sería así. ¿Ven? Las disminuciones que hemos cerrado aquí coinciden con las de acá. ¿Ven? Así se ve por adelante la disminución. Y tiene que coincidir para luego al final, a la hora que se hace la costura, quede bonito. Así. ¿Ven? Y algo importante que voy a volver a repetir, aunque les caiga un poco pesado, que repita varias veces, pero recuerden que ahora, ya desde que cerraron aquí, en la parte de adelante se va a tejer siempre los aumentos. Cada vez que estén adelante son los aumentos, ¿sí? La trenza sí se mantiene con cada 3 hileras, en la cuarta el cruce. Entonces, ven, ya pueden ver cómo con el aumento esto se está inclinando para allá, para que cierre. Entonces, al hacer más seguido, esto se va a arquear más para este lado. ¿Ven? Nosotros necesitamos o queremos que llegue por acá. Y van a seguir haciendo los aumentos más o menos hasta que tengan, aquí al final les quede más o menos unos 4 o 5 centímetros, ¿sí? Unos 5 centímetros más o menos, que será el espacio ya para los botones aquí. Entonces continúen ya manteniendo aquí esto, ya no va a ser necesario, simplemente es concentrarse acá. Ahora voy a terminar y ya les muestro cómo queda acá y luego continuamos con el otro lado, que ya es lo mismo, solo que lo contrario.
Aquí pueden ver que continué tejiendo. Nosotros nos habíamos quedado por aquí después de la disminución de la manga, y a partir de aquí, como les dije, fue aumento cada vez que estábamos aquí en la parte de adelante. Entonces pueden notar cómo ha dado como una curva ya inclinándose más para allá. Tengo en total 62 puntos hasta el momento. Y ahora más o menos les dije, faltando 5 centímetros y vamos a parar, porque aquí vamos a hacer los ojales para el botón. Entonces vamos a empezar con el primer ojal. Como los botones que estoy utilizando son pequeños, solo van a ser de una lazada. Quiero que vean, este es el botón que voy a utilizar, es de este tamaño, entonces solo una lazada. Como los 5 puntos del principio son el borde, voy a tejer los 3 primeros puntos en derecho, los 2 que sigue como lazada y los 2 que siguen como 2 puntos juntos al derecho. Aquí tenemos los 5 puntos. El resto continuamos tejiendo normal, 2 puntos, 2 en revés. Si toca la trenza, hacen la trenza. En mi caso todavía no toca, así que son 6 puntos en derecho, 2 revés. Y aquí usualmente era un derecho y luego el aumento. Cuando ya se ha hecho aquí el primer ojal, ya no vamos a hacer más aumentos, ¿sí? Vamos a mantener los 62 puntos que tenemos ahora hasta terminar. Más o menos, ustedes van a medir de esta forma, más o menos me faltan unas 2 hileras o 3 hileras más para empezar aquí ya la pretina. Entonces voy a tejer estas, creo que son 4 hileras más que me faltan, y luego ya empezaría el punto elástico, ¿ven? Y lo cerraría. Entonces voy a terminar estas 4 hileras, el punto elástico, y ya cerramos. Fíjense, he continuado tejiendo. Nosotros nos vimos aquí por última vez, ¿ven? Y luego, cuando empecé a tejer la parte del punto elástico, los 5 primeros puntos sí los he mantenido, ven, en punto musgo, y más o menos 4 hileras antes de terminar he hecho la otra lazada o el otro ojal. Ven, acá está el punto elástico, y así, ven, ya tenemos hasta acá. Ahora vamos a cerrar toda esta parte. Si ustedes quieren colocar más ojales, también no hay problema. A mí, como son 5 centímetros de distancia, más o menos aquí 2 está bien. Y cerramos muy fácil. El primero no tejemos, lo voy a cerrar todo en derecho. Si quieren cerrarlo de forma que quede elástica, también pueden hacerlo. Así montamos todos los puntos. Terminamos de tejer este lado, asegurando acá. Así hemos terminado este lado. Ya que terminamos uno de los delanteros, ahora vamos a continuar con este otro. Entonces vamos a pasar todos los puntos que habíamos dejado en espera por las agujas, siempre con mucho cuidado de pasar todos los puntos, ¿sí? Que no se escape ningún punto. Cuando pasamos todos los puntos, ya podemos cortar esta lana
y retirarla. ¿Ven? Y ahora se va a tejer igual como hicimos en el otro lado. Recuerden aquí los 5 de este lado en punto musgo y los 5 de acá. Recuerden también que la trenza ahora va a ser lo contrario, va a ser a este lado de aquí y el aumento para este lado. Vamos a tejer hasta aquí para hacer el primer aumento. Entonces vamos a amarrar por este lado la lana para empezar a tejer. Después que amarré aquí la lana, he tejido normal según lo que me corresponde y 13 puntos antes del gancho o de los 5 puntos de borde, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 puntos. Aquí es donde vamos a hacer el primer aumento. Esta vez va a ser para sacar el punto para el lado de allá. Entonces, antes sacábamos de este del lado de acá, ahora será de este de acá. Entonces vamos a jalar este último punto, ven, de acá. No es este, sino este de acá. Jalamos, coloco en la aguja y lo tejo. Acá está el primer aumento y ahora coloco el gancho, que así me aseguro que siempre hay 13 puntos aquí. Y recuerden que es un derecho, 2 revés y el primer cruce que vamos a hacer con 3 puntos, tejemos los otros 3 y estos 3 los devolvemos. Tejemos 2 revés, 2 derechos y los puntos de la guarda, 5 puntos. ¿Ven? Es lo mismo, solo que esta vez va a ser para el otro lado. ¿Ven? Así. Acá está la trenza y aquí el aumento. Y aquí va a ser primero el aumento, luego la trenza y así van a continuar igual. Y una vez que llegan a la medida, a la misma que hayan hecho aquí, ya continúan sacando los puntos cada vez que estén al derecho. Van a terminar todo hasta acá, hasta cerrar, y allí nos vemos porque ya sería cerrar, coser, ¿sí? Es muy sencillo, ¿ven? Quiero contar la cantidad de trenzas de cruces para que tengan una idea de más o menos cuánto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22. Ambos lados tienen que tener también la misma cantidad de cruces y la misma cantidad de puntos cuando cierran. Y de la misma forma aquí, faltando 5 centímetros, ya dejé de hacer los aumentos y continué todo recto. Así se está viendo esta parte. ¿Ven? Acá ya lo tenemos. Ambas mangas, ¿ven? Espalda, manga y delantero. Ahora voy a coger de aquí y levantar de esta forma. Así ya podemos ir apreciando cómo se va a ir viendo el tejido una vez que terminemos de coser. Vamos a coser esta parte de aquí para unir espalda con delantero. ¿Ven? Así. Igual acá. Por la parte de adelante, primero vamos a amarrar aquí en el borde
haciendo un nudo. Y de este lado que ya tenemos anudado, vamos a pasar aquí a este otro lado. Así unimos esta parte. Y ahora sí empezamos. No voy a ajustar tanto al principio para que vean mejor. Entonces empezamos cogiendo el primer punto así. De un lado. Y lo mismo en este otro lado. El primer puntito. Así. ¿Ven? Continuamos en el segundo. De un lado. Y del otro lado. De un lado y del otro lado. Así es como se está viendo la costura. Ustedes van a continuar de esta misma forma hasta llegar aquí y luego cosen de la misma forma este otro lado. Colocarían los botones y ya estaría prácticamente listo nuestro suéter. Yo voy a terminar y ya les muestro cómo quedó. Y como pueden observar, ya tengo terminado la costura por ambos lados. Ya cosí los botones y así es como se está viendo este lindo bolero o suéter para talla de 1 año. Queda muy bonito y muy fácil de tejer. Y espero que te haya gustado este lindo bolero para bebé en talla 1. Y si es así, no olvides de suscribirte y dejarme un like. Recuerda que también puedes marcar la campana de notificaciones para que te llegue un aviso cada vez que subo un video nuevo. Bye bye.